Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son seguidores de las series turcas y, en particular, de dos nombres que suenan muchísimo últimamente, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han leído bien el título. Vamos a hablar de ellos, de su relación, de esa chispa que parece que nunca se apaga, y de cómo, a pesar de todo el revuelo mediático, logran mantener un halo de misterio a su alrededor. ¿Existe realmente un amor o misterio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Son estas apariciones y gestos una estrategia para mantenernos enganchados, o hay algo más profundo detrás? Pues bien, prepárense, porque vamos a desgranar todos los detalles, o al menos intentarlo, porque como ya habrán intuido, ellos no nos lo ponen nada fácil. Y antes de sumergirnos en este fascinante mundo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y apasionante sobre el mundo del entretenimiento, y este tema de hoy es solo el principio. Y es que no hay duda de que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más rutilantes del panorama turco. Sus carreras despegaron de forma estratosférica gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Lofisindir, como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que la audiencia enloqueció. Desde los primeros episodios, quedó claro que había una conexión especial entre ellos que trascendía la ficción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes se enamoraban con cada escena, todo contribuía a crear una fantasía que el público deseaba que se hiciera realidad fuera de la pantalla. Y claro, cuando dos actores comparten esa conexión tan especial, es inevitable que los rumores y las especulaciones sobre su vida privada comiencen a volar. Durante el rodaje y tras el fin de la serie, hemos sido testigos de un sinfín de noticias, fotos y menciones que alimentan la idea de que su relación va mucho más allá de la pantalla. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, no solo en eventos de la industria, sino también en momentos más íntimos, disfrutando de la vida cotidiana. Han compartido publicaciones en redes sociales que parecen guiños cómplices, pequeños detalles que los fans más observadores no tardan en interpretar como señales de una relación. E incluso han habido comentarios de amigos y colegas que, de forma velada o más directa, insinúan una relación sentimental entre ambos. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte verdaderamente interesante y enigmática, ellos mismos han sido siempre muy cautelosos. Nunca han confirmado oficialmente su relación de forma rotunda, ni tampoco la han desmentido de manera tajante. Es como si estuvieran jugando con las expectativas del público, dejándonos siempre con la duda, con ese halo de misterio que tanto nos intriga y nos mantiene especulando. Podríamos decir que su estrategia comunicacional, ya sea intencionada o no, es magistral. Por un lado, saben que el interés del público es máximo cuando hay una relación, real o supuesta, entre sus estrellas favoritas. La posibilidad de que dos personas que admiran en pantalla también estén juntas en la vida real es un sueño para muchos fans. Esa ambigüedad genera conversación, genera clics, genera visualizaciones. En la era digital, donde la atención es un bien preciado, esta intriga se convierte en una herramienta poderosa. Y ellos, como profesionales que son, entienden perfectamente cómo funciona el juego mediático y la demanda de sus seguidores. Saben cómo alimentar la curiosidad sin dar el golpe de gracia que cerraría el debate. Por otro lado, también es posible que simplemente estén protegiendo su privacidad, que quieran mantener su vida personal alejada del escrutinio público, algo que en la era de las redes sociales, con su constante flujo de información y la voracidad de la prensa del corazón, es cada vez más difícil de conseguir. Imaginen la presión constante, las cámaras que siguen cada uno de sus pasos, las preguntas que se repiten una y otra vez en entrevistas y photocalls.
Quizás, esa reticencia a hablar abiertamente de su relación sea precisamente su forma de poner un límite, de preservar un espacio para ellos mismos, un refugio de la tormenta mediática que a menudo rodea a las figuras públicas de su calibre. No es fácil ser una celebridad, y mantener un equilibrio entre la exposición pública necesaria para la carrera y la preservación de la intimidad es un arte delicado. Analicemos algunas de las pistas que nos han dado, esos pequeños gestos que nos invitan a la especulación. Recordemos las fotos que circularon hace un tiempo, donde se les veía disfrutando de unas vacaciones juntos, compartiendo momentos de relax y complicidad en destinos exóticos. Las imágenes hablaban por sí solas, mostrando una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Comían juntos, paseaban, se reían, todo ello capturado por paparazzis que buscaban precisamente esa exclusiva. Luego están las publicaciones en redes sociales. No son demostraciones de amor efusivas, no hay declaraciones de amor a los cuatro vientos, pero sí son gestos que pueden interpretarse como tales por los fans más atentos. Un me gusta oportuno en una foto del otro, un comentario breve pero cargado de significado, una mención sutil que puede parecer casual pero que alimenta las teorías. O una aparición conjunta en un evento, ya sea una alfombra roja, una gala benéfica o una premier. Si bien estos eventos pueden ser de carácter profesional, su presencia juntos siempre genera el revuelo esperado, las portadas y las horas de debate en foros y redes sociales. Es como si jugaran al despiste, dejando miguitas de pan para que nosotros, los fans, sigamos buscando la verdad, intentando descifrar el mensaje oculto. Y esa búsqueda, esa especulación constante, es lo que mantiene viva la llama del interés, lo que los mantiene en el candelero mediático de una forma que beneficia a ambos. Pero, ¿qué hay detrás de este amor o misterio? Podría ser que la relación sea real y que simplemente no quieran darle más bombo del necesario. Es una posibilidad totalmente válida. Muchos famosos optan por mantener su vida privada al margen de los focos, y no hay nada de malo en ello. Su relación, si existe, es suya y tienen todo el derecho a decidir quién, cuándo y cómo conocen los detalles. Quizás, para ellos, la discreción es la mejor manera de cuidar lo que tienen, de proteger esa intimidad de la voracidad de la opinión pública. O tal vez, y aquí entramos en el terreno de la especulación más pura, la relación sea más complicada de lo que parece. Podrían estar atravesando altibajos, podrían estar en una etapa de veremos qué pasa, experimentando con la relación sin la presión de tener que etiquetarla públicamente. O incluso, y esto ya es para los más suspicaces y analíticos, podrían estar utilizando esta ambigüedad como una estrategia de marketing para ambos. Piénsenlo, cuando hay rumores de una pareja, el interés por sus proyectos individuales y conjuntos se dispara. La gente quiere ver si la química que ven en la pantalla se traslada a la vida real, y esto se traduce en más visualizaciones, más seguidores, más engagement. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones entre sus estrellas a menudo se convierten en un punto focal de atención, un elemento más en la maquinaria promocional. Kerem y Ande, conscientes de esto, podrían estar navegando hábilmente estas aguas. No es que mientan de forma explícita, sino que eligen qué mostrar y qué no. Las fotos espontáneas que parecen filtrarse, los comentarios sutiles en redes sociales, las apariciones puntuales en los mismos lugares, todo suma a la narrativa, a la construcción de un personaje público que despierta la curiosidad. Y nosotros, los espectadores y fans, nos convertimos en detectives, tratando de unir las piezas del puzzle, buscando patrones y significados ocultos. Es una estrategia de marketing bien orquestada para mantener vivo el interés en ellos y sus proyectos, asegurando así su relevancia en un mercado competitivo. ¿O es simplemente una pareja que intenta vivir su vida de la manera más privada posible en un mundo donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso para las figuras públicas? La verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio. Los fans, por supuesto,
tienen sus teorías, y son tan diversas como apasionadas. Algunos creen firmemente que están enamorados, que su conexión es genuina y que simplemente buscan proteger su relación de la intensidad del ojo público. Ven en sus gestos y publicaciones una prueba irrefutable de amor y complicidad. Otros, más escépticos y conocedores de las dinámicas de la industria, piensan que todo es una construcción mediática, una estrategia cuidadosamente planificada para mantenerse relevantes, para seguir siendo los protagonistas de las conversaciones y las portadas. Consideran que la ambigüedad es su herramienta más poderosa. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del misterio, que se deleitan con la intriga y la especulación, que encuentran placer en el juego de descifrar las intenciones de las celebridades. Y es precisamente esta diversidad de opiniones, esta falta de una respuesta definitiva, lo que hace que el tema sea tan fascinante y que Kerem Bürsin y Andersel sigan siendo dos de los nombres más buscados y comentados. Hemos visto entrevistas donde se les pregunta directamente sobre su relación y sus respuestas son, cuanto menos, evasivas y llenas de dobles sentidos. Somos buenos amigos, dicen, mientras se miran con una sonrisa cómplice que deja entrever mucho más de lo que las palabras expresan. Es esa mirada, esa conexión visual, lo que alimenta las teorías. Estamos disfrutando de nuestro tiempo juntos, una frase ambigua que puede significar cualquier cosa, desde una amistad profunda hasta una relación romántica incipiente o consolidada. Y es ahí donde reside el arte de evitar las preguntas difíciles sin parecer hostiles o desinteresados. No mienten, pero tampoco dicen la verdad completa, o al menos no la verdad que muchos esperan escuchar. Crean un espacio de ambigüedad que deja volar la imaginación de la audiencia, y nosotros, encantados, seguimos analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando la próxima migaja de información que nos acerque a la verdad. Piensen en las veces que han defendido su amistad públicamente, o las ocasiones en las que han expresado admiración mutua por su trabajo y talento. Estos son gestos que, si bien pueden ser sinceros y reflejar un respeto profesional, también alimentan la narrativa de una conexión especial. Si fueran realmente solo amigos, ¿por qué tantas apariciones conjuntas fuera del ámbito profesional? ¿Por qué tantas publicaciones en redes sociales que insinúan algo más, que sugieren una intimidad que va más allá de la amistad? Es una línea muy fina la que separa la amistad de algo más, y Kerem y Ande parecen expertos en caminar sobre ella con una gracia y una ambigüedad que desconciertan y fascinan a partes iguales. Su habilidad para mantener esa delgada línea es precisamente lo que genera el debate. Además, el fenómeno de las series turcas ha crecido exponencialmente a nivel mundial en los últimos años. Las historias de amor épicas, las pasiones desenfrenadas, las rupturas dramáticas y las reconciliaciones apasionadas, todo esto resuena con una audiencia global que busca emociones fuertes y narrativas envolventes. ¿Y qué mejor manera de mantener a esa audiencia enganchada, ansiosa por el próximo episodio o la próxima revelación, que con el misterio de la relación de sus protagonistas en la vida real? Si la pareja protagonista de una serie rompe el set y forma una relación en la vida real, es el sueño dorado de muchos fans, la culminación de la fantasía que han estado viviendo a través de la pantalla. Y si además mantienen un aura de misterio, si no confirman ni desmienten de forma clara, el interés se multiplica exponencialmente, convirtiéndose en un tema de conversación que trasciende la serie y se instala en la vida mediática de los actores. No podemos olvidar que ambos son actores, y como tales, son maestros en la interpretación y en la proyección de emociones. ¿Podría ser que este misterio sea también una actuación? Una forma de mantener el interés del público en sus personajes, en la propia serie, incluso después de que haya terminado, y de sus carreras individuales, asegurando su presencia en el imaginario colectivo. Es una estrategia de marketing emocional que les funciona a las mil maravillas, manteniéndolos en el centro de la atención mediática y del afecto de sus fans. La interpretación no se limita al set de rodaje, a veces, la vida misma se convierte en un escenario.
Lo que está claro es que Kerem Bürsin y Ander Cell saben cómo mantenernos pegados a la pantalla, tanto en las series que protagonizan como en las noticias y las especulaciones que rodean su vida personal. Su habilidad para esquivar las preguntas comprometedoras, su forma de comunicarse a través de gestos sutiles y publicaciones ambiguas, y la constante especulación que generan, los han convertido en un dúo fascinante para el público, un enigma viviente. Ya sea amor verdadero, una amistad profunda y protegida, o una estrategia mediática bien orquestada, lo que no podemos negar es que han logrado crear un enigma alrededor de su relación que nos mantiene a todos a la expectativa, esperando el próximo capítulo de esta historia que parece no tener fin. Y sinceramente, ¿quién no disfruta un poco de misterio y de intriga en el mundo del espectáculo? Aporta un toque de magia y de enigma a la vida de las celebridades. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar ese halo de misterio que rodea a Kerem Bürsin y Ander Cell. Hemos analizado sus gestos, sus apariciones, y la forma en que evitan las preguntas difíciles, explorando las diferentes teorías sobre si se trata de amor real o de una estrategia mediática. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, ambos han logrado mantenernos a todos enganchados, especulando y esperando el próximo movimiento en este juego de la vida pública y la privacidad. Han creado un enigma fascinante en torno a su relación, que sin duda alguna, sigue alimentando nuestra curiosidad y nuestro interés por sus carreras, manteniéndolos en la conversación y en el corazón de sus fans. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay amor entre Kerem y Ander? ¿O es todo una estrategia bien elaborada? ¿Qué teorías tienen ustedes sobre su relación? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios nos enriquecen, nos dan nuevas perspectivas y nos ayudan a crear contenido que les interese y les apasione. Y si han disfrutado de este vídeo y de este análisis, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y con otros fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la magia del cine y la televisión.